Comenzamos este deep dive con un verdadero misterio en la cima de una montaña. Suena bien. Tenemos una fotografía de 1967. Es en el Pico Naiguatá, en Venezuela. Se ve a dos excursionistas junto a una placa de bronce, pero al lado alguien pintó en la roca Forgotten Route. La ruta olvidada. Exacto. Y la pregunta es inmediata, ¿no? ¿Qué decía esa placa originalmente? Y, sobre todo, ¿por qué una ruta tan importante como para tener una placa terminó olvidada? Claro. Nuestra misión entonces, usando un informe pericial geohistórico, es jugar un poco a los detectives y reconstruir esa memoria que se grabó en el bronce. Es que ahí está lo más increíble, ¿no? Tienes dos mensajes completamente opuestos, chocando en la misma piedra. Sí. Por un lado, la placa de bronce, algo, digamos, formal, permanente, un monumento que seguramente instaló un club de excursionismo en los años 50 para celebrar algo grande. Una hazaña. Exacto. Y por otro, un graffiti con pintura. Algo anónimo, casi un grito que nos dice que para 1967, esa misma hazaña, ya se la había tragado el olvido. Y el entorno es un cómplice principal en ese olvido, ¿no? Porque estamos hablando del Parque Nacional Guaraya-Repano. Totalmente. Es un bosque nublado, y eso no es un nombre poético, ¿eh? Para nada. Es una selva pero tan densa, que si dejas de darle mantenimiento a un sendero, la vegetación se lo come en poquísimos años. Desaparece. Es una lección de humildad, ¿no crees? Uno piensa que deja una marca para siempre, pero la montaña solo espera que te des la vuelta para borrarla. La placa es el orgullo y la pintura es la realidad de la naturaleza. Y esa realidad casi borra la historia por completo. Parecía un caso sin resolver, pero una pista sobrevivió, casi por accidente, en el lenguaje de los montañistas que vinieron después. Ahí está la clave. El informe se aferra a un nombre que los excursionistas de hoy siguen usando: Cruce Miguel Delgado. A primera vista, no parece gran cosa, pero... ¿Por qué es tan importante? Porque es memoria oral pura. Es lo único que sobrevivió al bosque. Fíjate, en la cultura del montañismo de mediados del siglo XX, nombrar una ruta por su creador era como firmar una obra de arte, el máximo honor. Claro. Así que la placa no era sobre una ruta olvidada, no. Era el documento de identidad de la ruta Miguel Delgado. El graffiti no era una corrección, era una actualización, una muy trágica, de su estado. Eso lo cambia absolutamente todo. O sea que la placa no era un lamento. No. Era una celebración. Entonces, ¿qué decía? Y acá es donde el informe se pone, como decíamos, en modo detective, y reconstruye el texto. Sí, es una especie de arqueomafía lingüística. Se preguntan, a ver, si yo fuera un montañista orgulloso en 1955, ¿qué escribiría aquí? Y lo que deducen le da un giro a la narrativa. No era un epitafio, era un grito de victoria. A ver, la placa probablemente decía algo con esta energía, este orgullo. A los pioneros del Guaraira Repano. Luego, Miguel Delgado y compañeros de ruta. Ahí está el nombre. Claro. Y abajo, Ruta Galindo 1950X y colocada por el CVE, o sea, el Club Venezolano de Excursionismo. Ruta Galindo, el nombre oficial entonces. Quizás por la zona. Esto nos cuenta todo el ciclo, ¿no? Primero, la apertura. El orgullo, el bronce. El gran momento. Luego se deja de mantener, el bosque avanza y la placa se queda como un monumento a algo que ya no existe. Y años después, otros la redescubren y le dan su nuevo nombre, el más honesto de todos: la Ruta Olvidada. Un ciclo perfecto de creación, abandono y... redescubrimiento. Al final, esta placa es mucho más que un pedazo de metal. Es un testimonio del esfuerzo humano, de esa necesidad de dejar una marca. Pero también de lo frágil que es esa memoria. Lo increíblemente frágil que es frente al poder de la naturaleza y el simple paso del tiempo. Sí. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante que plantea el informe al final. Concluye con un llamado, casi una urgencia, a digitalizar los archivos de los viejos clubes de excursionismo. Los diarios, las fotos, todo. Todo. Y nos deja pensando, ¿cuántas otras historias como la de Miguel Delgado y su ruta están por ahí, ocultas en cuadernos viejos o en placas olvidadas en alguna cumbre, esperando a que alguien las redescubra antes de que el tiempo o la selva las borren para siempre?